Bienvenidos al programa Nuestra Historia. En esta ocasión tendremos al doctor César Morado Macías hablando sobre el rectorado del doctor Enrique Celibas de nuestra Universidad Autónoma de Nuevo León. Bienvenidos al programa Nuestra Historia. Soy Héctor Jaime Treviño Villarreal, historiador, y en el programa de hoy tenemos al doctor en Historia César Morado Macías, que además es filósofo, es educador, investigador, subdirector del Archivo General del Estado y maestro de la Facultad de Filosofía y Letras en su Colegio de Historia de nuestra alma mater. Pues bienvenido al programa Nuestra Historia, doctor Morado. Sabemos de sus ocupaciones, pero qué bueno que nos acompaña. Muchas gracias por la invitación, Héctor. Es un gusto estar aquí contigo, con tu programa, con tu audiencia, platicando de temas importantes para la historia de Nuevo León y de México. Bueno, pues ahora tenemos este programa lo vamos a dedicar a un aspecto relevante de la historia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Podríamos hablar de los orígenes rápidamente para luego centrarnos ya en el tema concreto del rectorado del doctor Libas. Sí, Héctor, muchas gracias. Históricamente, en el noreste de México, como tú bien conoces, la institución de mayor jerarquía en la formación de recursos humanos fue el Seminario de Monterrey, durante la época novohispana. Sin embargo, durante el siglo XIX era importante quitarle a la Iglesia ese rol tan importante de formar las conciencias. El Estado liberal se preocupa por hacer colegios civiles a lo largo y ancho del país. Se llamó también en algunos lugares Centro de Artes Literarias, Colegios Liberales. Acá se llama Colegio Civil. Y es la cuna, donde estamos ahora justamente grabando este programa, es la cuna de nuestra universidad. Pero más adelante ya no fue suficiente el funcionamiento del Colegio Civil y de escuelas autónomas, como era la Escuela de Medicina, la Escuela de Jurisprudencia. Hacia el siglo XX, en el fin de la Revolución, hacia 1910, se funda la Universidad Nacional de México, que es la primera gran escuela que se forma en la Ciudad de México. Y a partir de entonces el dilema, Héctor, empieza a ser qué hacer en los estados, ¿no? ¿Qué hacer en los estados? Sucursales de la Universidad Nacional, universidades regionales, centros locales. Empieza toda esa discusión y los gobiernos locales, también de manera coordinada con el gobierno federal, empiezan a debatir qué es lo más importante para México. Hay que recordar que estamos en plena efervescencia de la revolución. Así es. Y el tema de la educación, como tú muy bien conoces, pues es un tema básico. Y en este sentido, va a haber impulso, gente interesada en crear la Universidad de Nuevo León. Y creo que es la primera del noreste o del norte del país, no sé cómo está el panorama en este sentido. Sí, aunque hace falta hacer una buena historia de las universidades públicas mexicanas, convertirlas en objetos de estudio, ver los planes de estudio que tenían, la misión institucional que cada una se traza. Hace falta esa parte para México y en general para América Latina. Pero en el norte de México sí, tenemos la de San Luis Potosí primero, sí, y luego la nuestra, que en todo caso lo que termina dándose finalmente después de mucha discusión es el proyecto de universidades regionales, ¿no? Se quería una universidad para el noreste, otra para el noroeste, otra para el centro. Pero en realidad era muy complejo hacer un proyecto de ese tipo, por el asunto de los recursos que siempre... Pero en ese ínter, el Colegio Civil como formador de estudiantes de educación media superior y las escuelas de leyes, de jurisprudencia, de medicina. Ya tenían un prestigio muy sólido, muy bien cimentado, ¿no? Justamente uno de los riesgos que se mencionan es eso, que la nueva universidad que se fundara no fuera únicamente juntar las facultades con un nuevo nombre, sino realmente darle una visión general de lo que es una universidad
que es la unión en lo diverso, ¿no? Entonces, eso también eran los temas, no nada más cambiarle el nombre a lo ya existente, sino fundar algo nuevo. Y algunos personajes señeros que podemos señalar precisamente como la piedra angular de nuestra institución. La primera fundación de la Universidad de Nuevo León, que se llama así, sin duda pues fue el doctor Pedro de Alba, ¿no? Que fue el presidente del comité organizador, bueno, y en torno a él una serie de figuras, las más destacadas de Monterrey, de Nuevo León, en esa época. Desgraciadamente, Héctor, la universidad nace en un momento muy difícil para la vida de México. Hacia el año del 33, 34, eran periodos en los que asciende la presidencia Lázaro Cárdenas, se va a dar un auge importante del socialismo como política del PNR emergente, y esta idea de que toda la educación pública que imparte el Estado sea socialista empieza pues a contaminar y a permear el universo de todas las universidades recién fundadas, y es el caso también de la Universidad de Nuevo León. Y en este caso va a haber aquí una agitación y una contradicción entre las gentes que pensaban en la libertad de cátedra y también en esta cuestión de la corriente socialista, ¿no? Sí, evidentemente, básicamente, aunque eran dos temas los más álgidos, ¿no? El asunto de la autonomía, por una parte, y la libertad de cátedra, vinculado a esta. Hay que recordar que en ese momento, bueno, lo que quiere el Estado emergente, el Estado revolucionario, pues es una universidad que responda a su proyecto del Estado, que tenga su ideología, sí, y que haya una sola ideología y una sola universidad, en este caso una ideología socialista y una universidad que haga la revolución y que sea la punta de lanza de la reivindicación social. Eso evidentemente hace mucho ruido en una zona como Monterrey, con una clase empresarial muy consolidada, que evidentemente pues, se opone a este proyecto educativo, y va a haber una resistencia y marchas y demás, y terminará finalmente fundándose la Universidad Socialista en el 34 y un año después desaparece. Bueno, pero este interesante tema lo seguiremos viendo en el siguiente segmento de Nuestra Historia. La historia de la Universidad de Nuevo León en esa época, ahora Universidad Autónoma de Nuevo León. Bueno, surge la Universidad de Nuevo León, pero dura muy poco ese envión que se le da original, y viene la Universidad Socialista. ¿Qué podemos mencionar ahí? ¿Dónde está el rompimiento o por qué los universitarios se polarizaron también en este sentido? Sí, era gobernador de Nuevo León Pablo Quiroga, y Pablo Quiroga pues tenía una ideología afín con el socialismo y quería que la universidad que existiera en Monterrey pues correspondiera con esa ideología predominante. Ahora, una acotación, pero una socialismo muy sui generis, impulsado por el Partido Nacional Revolucionario, por el partido oficial. Es medio extraño esta cuestión, ¿no? Sí. No se pensaba quizá tampoco, digamos, en socializar toda la propiedad de las empresas, pero de todas maneras hacía mucho ruido que la universidad, que era el centro educativo más importante en el noreste, tuviera esa ideología. Y eso genera mucho conflicto, hay marchas, manifestaciones. Aquí donde estamos, en el Colegio Civil, hubo protestas, hubo estudiantes reprimidos y muchas cuestiones que están un poco olvidadas. Pero finalmente, ante tanta convulsión social, el gobierno opta por cerrar la universidad en el año del 35 y fundar otra cosa, ¿no? Que ya no genere tanto conflicto. Pero no es un rompimiento así, ya no hay universidad. Siguieron trabajando las escuelas y las facultades. Sí, pero se buscó un nombre distinto con el cual agruparlas, que no hiciera tanto ruido como había ocurrido. ¿Y cuál nombre fue este? Fue el Consejo de Cultura Superior. Consejo de Cultura Superior, que va a jugar un papel muy importante también en este periodo, ¿no? Sí, es un órgano que va a administrar el funcionamiento de las facultades existentes y va a estar vigente. Yo creo que el gran logro de este Consejo de Cultura Superior fue mantener vivo el espíritu universitario, la administración de las facultades, y gradualmente esperar un tiempo oportuno para volver a refundar la universidad. Pero yo creo que subyace en los estudiantes y en los maestros la idea de ser universitario y universitario de Nuevo León, definitivamente. Sí, porque como bien señalas, la idea de tener una universidad del norte, una universidad en Monterrey, era una idea muy arraigada, ¿no? Que estaba desde los años 20, ¿no? Había contribuido a ello Rangel Frías, muchísimos líderes estudiantiles,
y era una idea muy fuerte, de manera que era cuestión de tiempo, había que esperar la coyuntura importante. Pero en este sentido, por ejemplo, el historiador Mario Treviño, él maneja como una ruptura que no podemos encadenar desde el inicio de la universidad y ya este periodo del consejo, sino que es otra universidad. Yo lo veo como una continuidad, no sé cuál sea su opinión. Es un asunto de puntos de vista, ¿no? Generalmente desde el presente queremos ver una continuidad siempre en el pasado. Así ¿no? es. Como que siempre hubo una universidad en Nuevo León, de hecho festejamos, lo festejamos, 80 ¿verdad? años, 81. Pero en realidad entiendo la postura de Mario Treviño como historiador que bajas un poco la lupa y empiezas a ver realmente que sí eran proyectos bastante distintos en su origen, y en nosotros, su orientación nosotros general. queremos meter en el mismo río esa corriente impetuosa todo, ¿verdad? En realidad sí era un proyecto distinto, porque evidentemente, tiene razón Mario, es muy distinta los fines, la orientación social de una universidad socialista en Monterrey a los fines de un Consejo de Cultura Superior o a los fines de lo que vendrá más adelante, que es la Universidad de Nuevo León, ya ahora, sin adjetivos. Esta lucha, aquí se mencionamos, la libertad de cátedra y la educación socialista. La libertad de cátedra la propugnaba la orientación católica de la Iglesia Católica, ¿no? Sí. Y era la pugna constante, que ahí había muchos intereses económicos también en la base, ¿no? Hay una pugna clásica que tú recordarás, la pugna entre Vicente Lombardo y Antonio Caso, ¿no? Sí. Defendiendo Lombardo el derecho a la educación socialista y Caso lo contrario, la libertad de cátedra. Es decir, que el estudiante tenga todas las visiones y que luego él ya elija por cuál debe de seguir, y no que sea una sola ideología la que permee todo el currículum. Y aquí en la localidad encontramos a defensores de la libertad de cátedra como el licenciado Raúl Rangel Frías, José Alvarado, e incluso podemos decir que en el fondo el mismo Partido Comunista no estaba de acuerdo en un inicio con la educación socialista, ¿no? Porque la veía como una cuestión ficticia o de acomodo del partido en el poder, ¿no? Sí, que tendría poco impacto realmente en socializar los factores de la producción. ¿Qué? Pero yo creo que fue importante este debate, como tú dices, hay que estudiarlo todavía más a fondo. Hay algunos libros, hemos comentado aquí, pero falta todavía más estudios. Como tú señalas, hay este posicionamiento de toda la gente de Monterrey, se tuvo que definirse frente a este conflicto, y efectivamente gente como Rangel Frías, que tenía una visión humanista, integral, pues no simpatiza con que solamente el socialismo sea una ideología que impere en la universidad, sino que sea una universidad más abierta. Muy bien, volvemos en un momento con el doctor César Morado Macías y este interesante tema sobre la historia de la universidad. En nuestra historia estamos tratando un trozo de la historia de la universidad. Precisamente vamos a hablar del rectorado del doctor Enrique C. Livas. ¿Cómo llega Livas a ser rector de nuestra universidad y cuál es su actuación y problemas que tuvo también al estar frente a la rectoría? Sí. La llegada de Enrique C. Livas a la universidad. Hermano de Eduardo Livas. Eduardo es su hermano. Tiene que ver con una coyuntura muy singular, que es el año de 1943. Es un año en el que cambia el gobierno de Nuevo León, porque termina su gestión el licenciado Bonifacio Salinas Leal y gana la gobernatura Arturo B. de la Garza. Y esta coyuntura es importante para redefinir un tema que estaba allí en la opinión pública, pero que no se había discutido suficientemente y tenido una resolución concreta, que era ¿qué universidad para Monterrey? ¿Qué tipo de universidad queremos? ¿Qué tipo de universidad necesita Monterrey? Y se da una discusión amplia donde intervienen Armando Arteaga Santoyo, Raúl Rangel Frías, Enrique C. Livas y otros distinguidos universitarios que eran parte del Consejo de Cultura Superior, sí, que era, digamos, el formato con el que operaban las facultades de la universidad, de la extinta Universidad de Nuevo León. Entonces se discute qué tipo de modelo hacer, se decide hacer una nueva ley orgánica, partir de cero, no reformar la ley orgánica anterior, que fue la primera, la del 33, con el doctor Pedro de Alba, sino hacer nueva ley orgánica que redactan Raúl Rangel Frías, Armando Arteaga Santoyo, Santiago Roel, entre otros.
Y entonces, con esta nueva ley orgánica se define, bueno, primero, cómo llamarse la universidad. Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Regional de Nuevo León, y optan por únicamente decir Universidad de Nuevo León. Quizá lo más importante sea el que no sea autónoma. Es decir, va a ser una universidad vinculada al Estado, ideológicamente, financiada por el Estado en buena parte, por el gobierno estatal, y no está contemplado el tema de la autonomía. Si quieres luego comentamos eso porque es un tema muy interesante, ¿no? Importante. Pero fíjate, lo más interesante de esto es que nuestros televidentes tomen la idea de que no piensen en aquella Universidad de Nuevo León con la ciudad universitaria y con todo la parafernalia que hay ahora. Eran escuelas y facultades que estaban en viejas casonas aquí en el centro de Monterrey. Incluso la rectoría estaba en el Colegio Civil, en el ala norte, en la parte superior, en el piso segundo, y ahí estaba la rectoría, porque luego parece que no ubicamos a la gente y estamos pensando en que ya estaba la ciudad universitaria y demás. Esos son otros procesos, pero bueno. Eso que manejas es muy importante, dimensionar el tamaño de la universidad. Sí. Hoy tenemos una universidad con 170,000 estudiantes, ¿no? Sí, es enorme, ¿no? Ahora, en aquel tiempo, Héctor, son 3,000. 4,000 estudiantes. Y además muchos procedentes de Tamaulipas y de Coahuila y de otras partes de la República, sí, ¿no? Porque aunque fracasa el proyecto de hacer la universidad regional, donde participara el gobierno de Coahuila, el de Tamaulipas, con financiamiento, no únicamente con el nombre, ese proyecto fracasa, finalmente termina siendo una universidad nada más de Nuevo León, pero en la realidad, Héctor, la realidad se impuso, digamos, Sí. Terminó siendo una universidad regional, como lo es hoy, que da cobertura no solamente a la población de Nuevo León, sino también de Coahuila, de Tamaulipas, San Luis Potosí, etcétera, ¿no? Sí. Y luego el prestigio ya ganado por sus escuelas y facultades, pues hacía que de otras partes viniera gente a estudiar aquí medicina, las mismas leyes, y luego cuando se abre contaduría y demás. Y el ¿verdad? segundo auge industrial de Monterrey, en los 40, que trae a mucha gente del campo hacia Monterrey. La ciudad de Monterrey crece muchísimo, como tú señalas, la fama de ser capital industrial de México, y es normal que mucha gente de entidades vecinas quiera venir a formarse en Monterrey. Aparte que todavía no tenemos universidad de Coahuila ni de Tamaulipas. Bueno, hasta los años 50 tendremos. Sí, ¿verdad? Y aparte, bueno, otra pregunta que es interesante. ¿Quién designaba al rector? Bueno, eso es muy importante que lo señales, porque en el proyecto anterior había un consejo universitario en la antigua Universidad de Nuevo León y tenía ciertas facultades para proponer. Ahora lo que se decide a partir del 43 es una universidad donde el poder está centralizado y donde el gobernador es el que designa al rector. Hablando en forma pura democrática, sería un retroceso político. Sí. Con respecto al anterior. Porque disminuyen facultades del Consejo Universitario. ¿Y era el gobernador el que decidía? Es una designación directa a partir del 43, luego con el tiempo se irá modificando. Y en este caso, que es el doctor Enrique Celivas, habría la cuestión de que el gobernador Arturo Ávila Garza tenía como secretario general al licenciado Eduardo Olivas Villarreal. Así es. Que debe haber habido alguna influencia, definitivamente, ¿no? Sí, sin duda. Yo creo que hubo discusión, como en todas las coyunturas políticas, acerca de quién era el hombre o la mujer que tenía el mejor perfil para dirigir la universidad naciente, la de Nuevo León. Y entonces eligen pues al hombre que tenía la mayor experiencia, porque sí. El doctor Enrique Celivas tenía ya, pues digamos, 8 años dirigiendo el Consejo de Cultura Superior. Era un médico formado en la UNAM en México, con cierto prestigio, y además tenía la ventaja de la relación familiar con el secretario de gobierno. Pero era un hombre universitario 100% y que independientemente de la parentela con el secretario general, brillaba con luz propia definitivamente. Sí, era el hombre mejor formado y con la mayor experiencia en manejar la educación superior en Monterrey en ese momento. Muy bien, interesante tema, volvemos en un momento en Nuestra Historia. Nuestra Historia con el doctor César Morado Macías y el rectorado del doctor Enrique Celivas en la Universidad de Nuevo León. Bueno, el asunto está en que va a ser designado por el rector por el gobernador. ¿Qué opinó los medios de comunicación, la gente? Porque debe haber, los Olivas tenían fama de liberales, tendientes hacia la izquierda. Debe haber habido alguna reacción en los sectores
de derecha o conservadores de la ciudad. Sí, Héctor. De hecho, el proyecto original que se concibe era que la Universidad de Nuevo León tuviera una triple financiación. Por una parte, que aportara dinero para su funcionamiento el gobierno estatal, en segundo término el gobierno federal y en tercer término los empresarios de Monterrey. Evidentemente eso sueña bastante utópico, ¿no? Para ese momento, aunque ciertamente ya había quedado atrás la retórica socializante, ya no se hablaba mucho de la universidad como la entidad que haga la revolución social, pero aún así el sector empresarial tiene desconfianza, esa es la verdad, de que realmente la universidad no tenga esa orientación socializante. Apenas es el año del 43, apenas tenía 3 años en la presidencia de Manuel Ávila Camacho. Entonces, hay esa desconfianza, finalmente no sabemos exactamente qué pasó. Lo que es real es que el sector empresarial se retiró de la propuesta original y finalmente se quedó el gobierno de Nuevo León casi solo para poder financiar la universidad, hay que decirlo. En ese momento, el asunto de la financiación de la universidad es estatal, hoy es al revés. Hoy la mayor parte del financiamiento es gobierno federal y el Estado pone una parte. Pero en ese momento, en el año del 43, que es la segunda fundación de la Universidad de Nuevo León, en realidad la responsabilidad económica es un peso del Estado. En este caso, del gobierno encabezado por Arturo de la Garza. Entonces, como bien señalas, efectivamente era un tema candente, quizá mucho más candente que ahora, porque hoy, bien que mal, digamos, las cosas están en paz y cada quien resuelve los problemas de manera interna, los centros de educación superior que hay en Monterrey. Pero en ese momento, como era el único, pues sí genera reacciones. Quizá la principal reacción, tenemos que decirlo con claridad, la principal reacción del sector empresarial, pues fue el hacer un proyecto alterno al de la Universidad de Nuevo León, que es el TEC de Monterrey, el mismo año, el mismo semestre en el que surge la Universidad de Nuevo León. O sea, hay una respuesta de la iniciativa privada Sí. en este sentido, porque lo real es que los empresarios y sus fábricas y sus comercios requerían de personal capacitado y había que capacitarlo, Sí. porque traerlo del extranjero o de otras partes del país resultaba costoso, entonces había que preparar los cuadros para la industria y para el comercio. Entonces surge el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey como una respuesta a la Universidad de Nuevo León. El mismo año, el mismo semestre, prácticamente las dos entidades arrancan en el semestre de agosto o de septiembre de 1943. Ni modo, así se produjo así se resolvió, digamos, esta confrontación que había sobre qué escuela, la disputa era cuál es la orientación social de la mejor escuela de Monterrey, de la más importante. Finalmente se bifurcó el proyecto en dos y bueno, pues finalmente el TEC seguirá su ruta que ya conocemos, la universidad también cumplirá su misión histórica, pero hay que decir que en su momento nacen de una confrontación no abierta, porque no se ve eso en los medios, pero sí como historiadores tenemos que tener la mirada un poco más profunda, decir que evidentemente hubo una ruptura en la negociación y que nació ese proyecto, digamos, paralelo, y que bueno, en ese momento sí era muy candente la cuestión, con el tiempo se irá haciendo una rivalidad, digamos, deportiva, con el tiempo, y ya actualmente pues en realidad una colaboración. Una colaboración, pero para que no quede en el ánimo de nuestros televidentes de que los empresarios no colaboraron con la universidad, en posteriores programas ya analizaremos también cómo los grupos económicos han aportado y ahí siguen colaborando con la universidad. Creo que esta es una temática muy interesante porque es en función de la formación de los profesionistas. ¿Qué mentalidad va a llevar el profesionista? Porque los empresarios tampoco querían gente que fuera arriesgarse a moverles el tapete ahí en las empresas, ¿no? Sí, efectivamente, el TEC de Monterrey, diseñado por Eugenio Garzazada, siguiendo el modelo del Tecnológico de Massachusetts, el MIT, y con la ideología de buscar básicamente profesionistas, o sea, buenos técnicos, buenos ingenieros para sus empresas. En tanto que la universidad pues, va a querer formar también ingenieros y médicos también, pero con orientación social, y esa era un poco la diferencia. Pero también quiero nada más una aclaración, Héctor, que no se piense que el empresariado de Monterrey no apoyó a la Universidad de Nuevo León. Hubo un sector muy importante que sí lo apoyó, de empresarios de menor envergadura, como don Joel Rocha, por ejemplo, y otros que también participan. Pero me refiero, digamos, al empresariado más importante, se fue con el proyecto del TEC de Monterrey.
Bueno, que este interesante tema lo vamos a seguir analizando y discutiendo en el siguiente programa de Nuestra Historia. Agradecemos al doctor César Morado Macías su presencia en este programa, lo esperamos para el próximo, y recordarles, aquí estamos en el programa Nuestra Historia. Soy Héctor Jaime Treviño Villarreal, historiador en Nuestra Historia.